La ciudad que no es un estado. Washington, D.C., es una ciudad única. Es la capital de los Estados Unidos, el centro del poder político más influyente del planeta, pero a diferencia de cualquier otra ciudad del país, no pertenece a ningún estado, ni es uno por sí misma. Es una paradoja en pleno corazón del sistema democrático estadounidense, la ciudad donde se toman las decisiones que afectan a todos, pero cuyos propios habitantes no tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos del país. Para entender cómo se llegó a esta situación, es fundamental remontarse al origen mismo de la nación estadounidense y explorar los primeros pasos de su historia. A finales del siglo XVIII, tras una larga lucha, las 13 colonias lograron su independencia del Reino Unido. Una de las primeras y más importantes tareas del nuevo gobierno fue decidir dónde ubicar la capital de la joven república, un asunto que generó intensos debates y rivalidades. En ese entonces, Filadelfia era la ciudad más grande, el centro político y cultural del país, y había sido sede del Congreso Continental. Sin embargo, las tensiones entre los estados del norte y del sur hacían necesario encontrar un punto neutral, lejos de la influencia de cualquier estado poderoso. Finalmente, en el año 1790, el Congreso aprobó la Ley de Residencia, que establecía la creación de un distrito federal independiente, que no perteneciera a ningún estado, para albergar la sede del gobierno nacional. George Washington, el primer presidente, eligió personalmente un área estratégica a orillas del río Potomac, en tierras cedidas por Maryland y Virginia. Allí comenzó la ambiciosa construcción de la nueva capital, Washington, Distrito de Columbia, concebida como símbolo de unidad y neutralidad. La idea era sencilla pero poderosa: evitar que ningún estado tuviera poder o influencia directa sobre el gobierno federal, garantizando así la independencia de las instituciones nacionales. Sin embargo, esa decisión, tomada hace más de 2 siglos, tendría consecuencias profundas y duraderas para los más de 700.000 habitantes que hoy viven en el distrito, quienes aún enfrentan desafíos únicos por no pertenecer a ningún estado. Durante buena parte del siglo XIX, Washington, D.C. no tenía un gobierno local propio. Era administrado directamente por el Congreso. Sus residentes no podían elegir a su alcalde ni a sus representantes. Con el tiempo, se les otorgó la posibilidad de elegir un consejo municipal y un alcalde, pero el Congreso seguía teniendo la última palabra. Incluso hoy, todas las leyes aprobadas por el gobierno local de D.C. deben ser revisadas por el Congreso, que puede anularlas si así lo decide. A lo largo del siglo XX, los habitantes del distrito empezaron a reclamar más autonomía y representación. Durante décadas, la población de Washington, D.C. se organizó, marchó y alzó la voz para exigir derechos políticos plenos, cansados de ser ciudadanos de segunda clase en su propio país. En el año 1961, se aprobó la enmienda número 23 de la Constitución, que permitió a los residentes de D.C. votar en las elecciones presidenciales. Por primera vez, los ciudadanos del distrito pudieron participar en la elección del presidente y vicepresidente, un derecho fundamental que hasta entonces les había sido negado. Fue un avance importante, pero insuficiente. Aunque ahora pueden votar por el presidente, los habitantes de D.C. siguen sin tener senadores y su único representante en la Cámara de Representantes no tiene derecho a voto pleno. Esto significa que, en las decisiones más importantes del país, su voz sigue siendo limitada y muchas veces ignorada. Esto significa que los ciudadanos de D.C. pagan impuestos federales, como todos los demás estadounidenses, pero no tienen voz en el Congreso. Cada año, contribuyen con miles de millones de dólares al presupuesto nacional, pero no pueden influir directamente en cómo se gasta ese dinero. Es la situación que ha dado lugar a uno de los lemas más repetidos por los defensores del cambio: Taxation without representation, es decir, impuestos sin representación. Este lema aparece en las matrículas de los autos, en pancartas y en cada protesta, recordando la injusticia que viven a diario. Es un recordatorio constante de una contradicción en el corazón mismo de la democracia estadounidense. ¿Cómo puede una nación fundada sobre la idea de la representación negar ese derecho a cientos de miles de sus propios ciudadanos?
La falta de autonomía también se nota en la gestión cotidiana. Las autoridades locales enfrentan obstáculos para tomar decisiones sobre servicios básicos, lo que afecta la vida diaria de los residentes. El Congreso tiene poder sobre el presupuesto de la ciudad. Cada decisión importante sobre el dinero público debe pasar por la aprobación federal, lo que retrasa proyectos y limita la capacidad de respuesta ante emergencias. Si el gobierno local quiere destinar fondos a educación, salud o transporte, necesita la aprobación federal. Esto significa que, incluso en asuntos que afectan directamente a la comunidad, la última palabra la tiene el Congreso, no los propios habitantes de DC. En algunos momentos, el Congreso ha llegado incluso a bloquear el uso de fondos locales para programas de salud reproductiva, seguridad pública o vivienda. Estas restricciones han generado frustración y han impulsado aún más la lucha por la plena autonomía y representación, una batalla que continúa hasta hoy. Los defensores de la estadidad, es decir, de convertir DC en el estado número 51, han sido una voz constante en la política estadounidense, luchando por lo que consideran un derecho fundamental. Sostienen que la situación actual es antidemocrática, ya que millones de ciudadanos viven en la capital sin representación plena en el Congreso. Argumentan que los ciudadanos del distrito tienen las mismas obligaciones que los demás, como pagar impuestos federales, servir en el ejército y participar activamente en la vida cívica, pero no los mismos derechos, ya que carecen de senadores y solo cuentan con un delegado sin voto en la Cámara de Representantes. En cambio, los opositores a la estadidad afirman que la Constitución prohíbe expresamente que la sede del gobierno federal forme parte de un estado y que la neutralidad de DC es esencial para el funcionamiento del país. Temen que convertir DC en un estado rompa el equilibrio político del país, alterando la representación en el Senado y la Cámara de Representantes, ya que es un territorio con una población mayoritariamente demócrata, lo que podría beneficiar a un solo partido político. El debate sobre la estadidad de Washington, D.C. ha sido constante durante las últimas décadas, generando intensos debates en los medios, el Congreso y la sociedad civil. En el año 2016, los residentes votaron en un referéndum simbólico, expresando su deseo de igualdad y representación. En ese referéndum, más del 80% se mostró a favor de la conversión en Estado, reflejando un amplio consenso local. Sin embargo, el Congreso, dividido por líneas partidistas y enfrentando presiones de ambos lados, no ha aprobado la propuesta, manteniendo el futuro de la estadidad en incertidumbre. Mientras tanto, la vida en DC continúa marcada por esa dualidad. Es una ciudad vibrante, diversa y con un papel central en la historia del país. Alberga los monumentos más icónicos de Estados Unidos, el Capitolio, la Casa Blanca, el Monumento a Lincoln, el Mall Nacional y decenas de museos que atraen a millones de visitantes cada año. Pero bajo esa imagen monumental, se esconde una lucha cívica que lleva más de 2 siglos, la búsqueda de igualdad política para sus habitantes. Los defensores de la estadidad no solo hablan de justicia política, sino también de justicia racial. Más del 40% de la población de DC es afroamericana, y durante gran parte de su historia, la ciudad ha sido un centro clave del movimiento por los derechos civiles. Muchos consideran que negar la plena representación a DC perpetúa una forma moderna de desigualdad estructural. El debate ha resurgido en los últimos años, especialmente tras momentos de tensión política nacional. Cuando el Congreso se reúne bajo fuertes medidas de seguridad o cuando las fuerzas federales intervienen directamente en las calles de la capital, se hace evidente que el gobierno local tiene un poder limitado sobre su propio territorio. La paradoja se vuelve aún más clara. El lugar que representa la democracia más antigua del mundo occidental es al mismo tiempo un territorio donde esa misma democracia está incompleta. A pesar de los obstáculos, el movimiento por la estadidad no se detiene. Cada año, los defensores organizan marchas, actos y campañas para mantener el tema en la agenda política. En la capital de los Estados Unidos, el debate sobre la democracia no es algo abstracto o simbólico. Es una cuestión personal,
que afecta directamente la vida de cientos de miles de ciudadanos que, día a día, construyen la ciudad más poderosa del mundo, sin poder decidir plenamente sobre su propio destino. Washington, D.C. no es solo la sede del poder estadounidense, es también un espejo que refleja las tensiones entre los ideales fundacionales del país, libertad, igualdad y representación, y las complejas realidades de su política contemporánea. Su historia es la historia de una promesa aún por cumplir. Y así, más de 200 años después de su fundación, Washington, D.C. sigue siendo un territorio entre dos mundos, ni estado, ni simple ciudad. Un lugar donde la democracia más influyente del planeta aún tiene una deuda pendiente con su propia gente. Si te ha gustado este documental, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos sobre historia, política y cómo funcionan las cosas que dan forma a nuestro mundo. Nos vemos en el próximo documental.